Bienvenidos una vez más a Cama Chic. Este es el nuevo programa que estamos armando, llamado La calle está dura, pero no imposible. En este espacio nosotros vamos a buscar tratar de ayudar a todos esos jóvenes politólogos, sociólogos, economistas y de diversas ciencias sociales que están un poco más afín a lo que nosotros hacemos, a efectivamente qué consejos nos hacen falta para poder encontrar un mejor trabajo, qué experiencias de vida nos pueden inspirar, cómo podemos llegar a ciertos puntos, porque muchas veces no es suficiente la universidad, se necesitan otro tipo de herramientas, experiencias y actividades. Para ello vamos a tener una suerte de conversatorios, una suerte de entrevistas con diversos exponentes de las ciencias sociales a nivel nacional. Y justamente el día de hoy vamos a tener la primera entrevista. Me encuentro de hecho muy feliz por que estar acompañado de Alan Salinas. Alan Salinas, para quienes no lo conozcan, él es licenciado en Sociología por la Universidad de San Marcos, tiene una maestría en Ciencia Política por la Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, estudia en Ecuador. También cuenta con estudios de Sinología en Beijing. Es autor del libro Apuntes sobre Política, ensayo sobre teoría política peruana y latinoamericana, que de hecho lo leí, es librazo, lo recomiendo para todos aquellos quienes puedan tener la disponibilidad de comprarlo. Y también ha sido profesor mío en la carrera de Ciencia Política en la Vida Real, de hecho de Relaciones Internacionales. Y no puedo darle más que gracias por estar acá junto con nosotros y darle la bienvenida a este espacio. Más bien las gracias a ti, Leonard, por la invitación para poder hablar de algo importante para los que están muy vinculados no solamente con la carrera de las ciencias sociales, sino también de las ciencias políticas y de carreras afines, ¿no? Como es básicamente también la economía y otras carreras que se vinculan al quehacer cotidiano, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. La idea es tratar de poder inspirar a todos esos jóvenes. Y bueno, profesor, quería preguntarle en un inicio, cuando usted decidió estudiar ciencias sociales, porque acaba de mencionar que las ciencias sociales han tenido una suerte de boom en los últimos tiempos, pero hace muchos años no era así. ¿Qué fue lo que lo animó a estudiar en esta rama? Porque usted es sociólogo por la Universidad de San Marcos y también por qué San Marcos, ¿no? Y porque puede haber muchas razones, pero creo que sería mejor escucharlo de usted. Wow, es una buena pregunta. Yo en realidad quise estudiar primero literatura. Mi padre no quiso y por consensos a la que llegamos, dije que quería estudiar sociología. Entonces mi padre decidió en ese momento pues meterme a la presa San Marcos y a través de ese mecanismo logré entrar a la decana de América y descubrí que la política también formaba parte de mi quehacer cotidiano, dado que desde casa había respirado mucho la idea de la política. Así que la sociología complementó muy bien conmigo cuando comencé a estudiarla, sobre todo en San Marcos, una universidad que tiene ciertas tendencias políticas que no eran muy acordes a lo que yo pensaba. Pero dentro de la universidad, justo yo cuando ingresé el año 2003, ingresaban nuevamente los intelectuales, los reconocidos intelectuales a San Marcos, ¿no? Entonces ahí me enseñó Nicolás Lynch, Silencio López, Mm, eh, Guillermo Nugent, que fue el director del Lugar de la Memoria, claro. Hugo Neira, Agustín Aya de la Torre, entre otros, que la verdad me dieron mucha idea de lo que es la sociología, de para qué sirve la sociología, y así poder yo ejercer la carrera que estoy llegando hasta el día de hoy, ¿no? Por un rato soy sociólogo, por otro rato después soy politólogo, porque hice una maestría en ciencia política. Entonces, la sociología te ayuda mucho a entender tu situación de vida también, ¿no? Porque nosotros formamos parte de un todo que es la sociedad. Y como formamos parte de un todo, tenemos que estar en constante aprendizaje de nuestros aciertos y errores, ¿no? De Totalmente. ambas siempre hay que aprender. Por eso es que decidí estudiar sociología como parte de una negociación con mi padre, ¿no? De negociación Sí, con un buen resultado, creo yo, con un después buen de todo este resultado, tiempo. sí. Usted comentó algo muy interesante, que es acerca de los profesores que tuvo en San Marcos y del impacto que tuvo eso por no solamente, digamos,
las enseñanzas, sino el entender propiamente la sociología y cómo aplicarla. Y usted ha sido mi docente, ha sido mi profe, y creo que continúa en esta línea académica. Usted como profesor, y va recordando quizás un poco su etapa de alumno, ¿qué tan importante es un profesor en la formación, más allá de lo técnico, dentro de los alumnos universitarios? Y también, ¿qué cree usted que un buen profesor debería tener dentro de la carrera? Yo creo que el profesor que tengamos ayude a brindarte las herramientas teóricas, y no solamente teóricas, sino también prácticas, para poder hacer entendible no solamente a tu auditorio académico, sino hacerlo entendible a tu auditorio, a los ciudadanos que no están muy vinculados a las ciencias sociales o ciencias políticas, ¿no? O ciencias económicas. Entonces, eso es algo importante, eso creo yo que es uno de los aprendizajes que yo tuve, ¿no? Muchos de estos profesores que me enseñaron escribían en diarios de circulación nacional. Eso les permitió a ellos abrirse un poco, abrir un poco el canal de acción, pues, ¿no? Por la que se desenvuelve el sociólogo, ¿no? En los 90 ser sociólogo era como estudiar para ser astronauta en el Perú, ¿no? Una cosa muy tirada de los cabellos, ¿no? Solo la sociología se inclinaba mucho a que los políticos hablen de la sociología, pero desde la transición a la democracia, desde el año 2000 en adelante, y eso también mucha teoría sostiene alrededor de esta idea de que la ciencia política florece cuando hay democracia y cuando hay también crecimiento económico, ayudó pues a que la demanda no solamente sea en el Estado, sino también la demanda sea en el sector privado. Entonces, ambos sectores contribuyeron a que varias universidades comiencen a aperturar la carrera de ciencia política, de sociología, o ponerle más énfasis a sociología, y no solamente llevar cursos vinculados hacia el Estado, sino también cursos vinculados hacia el sector privado. Y esto también implicó que se comiencen a desarrollar maestrías en estos sectores, ¿no? Entonces yo creo que eso es el aporte de las ciencias sociales. Y ahora se ha extendido esta idea de que ya no es tan raro escuchar que hay un sociólogo de una determinada familia, ¿no? Antes sí era un poco más difícil eso, ¿no? Decían, pues solamente ciertas personas pueden estudiar esto. No, creo que no, ¿no? Eso es algo que es un sentido común que comenzó a romperse con el tiempo, ¿no? Claro, claro, y no solamente dentro de las familias, ¿no? Incluso también dentro del Estado, dentro de las empresas privadas, que para muchos podría terminar siendo como algo que hace un sociólogo, un politólogo, una empresa privada, que hasta incluso hoy en día que estamos pasando por una suerte de este boom, por decirlo entre comillas, eh, existe, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que más te apasiona de tu profesión? Quizás conociendo al Alan Salinas sociólogo, ¿no? ¿Qué es lo que ya nos has comentado de tus estudios, de los profesores, de más o menos lo importante, pero ahora de lo que te gusta, de lo que te apasiona de la sociología? Porque entiendo que es una herramienta como ciencia social muy potente para conocer a la sociedad, pero valga la redundancia, pero de ahí, ¿qué más, no? Efectivamente, y yo aprendí ahí también que aprendí de ciertos errores de mis maestros, buenos maestros que yo tuve, ¿no? Y es que la carrera que nosotros estudiamos no es para tener una buena memoria solamente de los asuntos, de las problemáticas que hay alrededor del sector privado, de la sociedad y del Estado, sino también para contribuir a ella. Y para contribuir a ella es necesario tener las herramientas necesarias, como por ejemplo, cómo hacer un término de referencia, cómo hacer un proyecto, aprender a gerenciar los proyectos que uno lleva adelante, con el sector público o con el sector privado. Entonces, eso nos permite a nosotros, como sociólogos, politólogos, economistas, cualquiera, ¿no? A lograr algo que hasta el momento no se ha logrado en el país, quitarnos la idea de ser empleado de alguien y ser, como se dice ahora, ¿no? De manera a veces un poco sarcástica, otros lo dicen de manera también un poco empeñosa, ¿no? Ser tu propio jefe, pues, ¿no? Ser un emprendedor de las ciencias sociales, de tu carrera misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo dispongo de mi tiempo, ¿Se pero a puede la ser vez, emprendedor de la ciencia social? O sea, ¿es efectivamente, viable ya eso?
es contradictorio para algunos, pero sí existe, porque, y esto es básicamente parte de una influencia que viene de los gringos. Los gringos son más prácticos en eso. Los europeos son mucho más este, enciclopédicos en ese sentido, ¿no? Pero la profesionalización de las ciencias sociales y las ciencias políticas ha contribuido a que no solamente seamos contemplativos de los asuntos de la sociedad y de los asuntos del sector privado y del sector estatal, sino que también nosotros contribuyamos a eso. Pueden contribuir como políticos o puedes contribuir como un experto en políticas públicas o un experto en formar ciudadanos, ¿no? En lo que tenga el Estado y el sector privado como necesidad. Y eso es algo que se va generando a partir pues, de situaciones espontáneas que se desarrollan en la vida. Las situaciones espontáneas generan necesidades. Y esas necesidades el sociólogo o el politólogo, cualquiera, tiene que comenzar a olfatearlo, tiene que comenzar a leerlo, o tiene que comenzar a tener curiosidad, ¿no? La curiosidad sociológica lo llaman, o la curiosidad politológica, o como quieras llamar, curiosidad Claro, simplemente. curiosidad en general. Efectivamente, Eh, entonces tienes que ser un curioso en sentir que sobre esa necesidad debemos trabajar y sobre esa y, necesidad también uno poder vivir profesionalmente, ¿no? claro. Entonces, eso es algo que he aprendido con el pasar del tiempo y saliendo también fuera del país. Y aprendido de algunos errores también. Eso es algo que también he aprendido yo de las ciencias sociales. No solamente a poder pensar para ser profesor, sino también a poder pensar para poder contribuir a la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, escribir libros o escribir en algún medio de comunicación como lo hago, o salir a hablar en algún medio de comunicación es importante, porque el intelectual no solamente tiene que ser un intelectual vinculado solo al aspecto académico, sino también tiene que ser vinculado al aspecto público, comprometido con los asuntos públicos de su sociedad. Pero a la vez, el sociólogo, el politólogo o quien profesional sea, debe también vivir de lo que hace. Y para vivir de lo que hace, ya busca cada uno la forma cómo hacerlo, ¿no? O insertándose al Estado, o al sector privado, o ser un emprendedor, como te digo, de las ciencias sociales o de la carrera que tú realizas, ¿no? Pero para eso tienes que aprender a generar. Si eres un emprendedor, tienes que aprender a generar tu mercado, ¿no? Y en ese sentido tiene que uno pulirse constantemente, ¿no? No nace de un día para el otro el emprendedor, se hace a través del tiempo. Y para eso tienes que ir sembrando el camino, ¿no? De hecho, me parece un comentario, una idea muy interesante esto de emprendedor de las ciencias sociales y tranquilamente creo que es la primera vez que la he escuchado y la he visto en redes sociales y en general. Y me gustaría ahondar un poquito más en ello, porque finalmente hablaste de temas de necesidades, ¿no? O sea, no deja de ser más una suerte de oferta y de demanda, pero digamos, pensando quizás en el joven que nos está escuchando, hasta incluso en... No, va más allá conmigo de como- oferta y demanda. ah, Esto a es ver. lo que yo te comento. La idea del emprendedurismo es por un lado de satisfacer, de que el sociólogo, el politólogo pueda vivir también de eso, ¿no? Pero aparte de ello, hay un compromiso que tiene el profesional, como lo llamen, o profesional, intelectual, como quieras llamarlo, ¿no? Con tu sociedad. Y ese compromiso público es a través de poder involucrarte en los problemas que tiene la sociedad, sea en el ámbito de la relación sociedad-estado o sociedad-empresa privada. Y en ese sentido, entra la perspectiva de la solidaridad también, porque no solamente es buscar tu beneficio propio, sino también un beneficio que genere el interés común, ¿no? Y esta idea es sobre el cual también sobre el cual debemos hablar, debemos estar comprometidos a generar no solamente buenos ciudadanos, sino hacer que contribuir a que se genere cierta igualdad de oportunidades. No hay que darle pescado a la gente, hay que enseñarle a Hay que pescar. enseñarlos a pescar. ¿Por qué? Porque así contribuimos a que se multiplique lo que uno va aprendiendo o enseñando. Y es como una cadena, había una película que se llamaba Cadena de Favores. Puedes enseñar a dos personas sobre la necesidad de inmiscuirse en los problemas que hay en tu sociedad, porque los problemas de la sociedad forman parte de los problemas, de tus problemas personales o privados, ¿no? Si tú contribuyes con que dos personas sean mejores de los que fueron, esas dos personas les tienes que decir, contribuye con dos personas más, y así se va quedando una cadena
que genere la idea de una convivencia cívica, de una convivencia solidaria entre todos, ¿no? No siempre va a ser armónica, es evidente que la vida y el alma humana tiene complejidades, tiene por ciertos momentos tensiones, conflictos, pero por otro lado también hay armonía. Lo que se tiene que buscar es un cierto punto fijo en la que nosotros debemos mantener el ánimo humano, ¿no? Es en ese sentido en que el sociólogo debe, o cualquier profesional, ¿no? Debe abocarse, no solamente a la idea del yo a veces enfatizo mucho la idea del emprendedurismo, porque se olvida muchas veces eso, pero es necesario. Pero por otro lado, la idea del involucramiento en la cuestión de la vida pública es también muy importante, ¿no? Y eso que a veces y que muchas veces no te genera réditos económicos, te satisface en lo más profundo de tu alma, porque sientes que estás no solamente buscando el lucro con lo que estás haciendo para generarte ingresos cuando tú desarrollas tu profesión, sino que haces de alguna manera una contribución también. Las universidades tienen extensión social, las empresas tienen responsabilidad social y empresarial. Lo que tiene el ser humano es básicamente la contribución a que sea un mundo más convivible, ¿no? Más humana, ¿no? Más entendible, ¿no? Más querible, Claro, ¿no? Como quieras llamarlo. claro. No, sí, de hecho es una idea muy, muy interesante y sobre todo no dejarlo, digamos, hacer un equilibrio entre lo empresarial y tener el impacto total en la sociedad porque finalmente somos cientistas sociales. O bueno, más que eso, profesionales que debemos contribuir finalmente a la sociedad. Así es. Y, y bueno, ya digamos, aterrizando un poquito más porque has comentado muchas cosas, de hecho ahí lo vamos a ir tocándolos en el transcurso de la entrevista. Aterrizando ya un poquito más hacia el ámbito de la ciencia política, a día de hoy, 12, que estamos grabando esto, 12 de mayo del 2022, ¿recomendarías estudiar ciencia política hoy en día? Yo creo que sí. Yo creo que es sumamente importante estudiar sociología, estudiar ciencia política, porque lo que necesitamos es buscar cierto tipo de medidas que ayuden a ser más convivibles políticamente, ¿no? Políticamente hablando, ¿no? Y eso implica que el politólogo no sea un politólogo de escritorio, sino sea un politólogo que vaya a conocer lo que pasa en la realidad que quiere estudiar. Los libros son importantes, pero la realidad puede ayudar a que la teoría contribuya a tener mejores atributos, así le llaman en términos metodológicos, ¿no? Si hay una teoría que por ejemplo, Guillermo O'Donnell, que fue un gran politólogo que estudió el llamado concepto de autoritarismo burocrático, para decir que la crisis de representación que había en la Argentina, a través de un solo caso, ¿eh? La crisis de representación que había en Argentina no se debía solamente a la cuestión de los partidos, sino que se debía a una crisis de estatalidad, decía él. Vale decir que el Estado, a través de una oferta pobre de políticas públicas, hacía que la ciudadanía tenga una desafección con los políticos. Eso genera una crisis de representación brillante, ¿no? Que iba más allá del eje normal de estudio del tema de la representación política que te brindaba un autor importante como Robert Dahl, ¿no? Él te decía que había dos ejes, ¿no? La competencia y la idea de la participación. Por la competencia y la participación podíamos entender la idea de la representación. Guillermo O'Donnell agrega otro elemento más, que era la idea de la estatalidad. Entonces, si el politólogo se encierra simplemente en estudiar lo que los libros dicen, pues quedamos con pocos aportes. Tiene que para eso contribuir a ver lo que pasa en la realidad. Y por eso es importante la ciencia política. Y por eso yo recomiendo que la gente también estudie ciencia política, porque al fin y al cabo es una carrera que contribuye a generar buenos ciudadanos también. No solamente a tener buenos ciudadanos, sino también a tener una capacidad de entendimiento entre los ejecutores de políticas públicas y los que diseñan políticas públicas, ¿no? Y los que piensan políticas públicas, ¿no? Es decir, contribuye a generar pues la idea de una academia comprometida con su sociedad,
comprometida con el buen desarrollo del sistema político de un determinado país. Y eso es lo que pasa en otros países, en los países más avanzados, ¿no? En los países más avanzados como Estados Unidos, Europa, o en las sociedades más avanzadas, incluso en China, recurren mucho a la academia para poder plantear o ver pues, si el proyecto de ley está bien, si la política pública tiene ciertos errores, ¿no? Entre otras cosas. Si ciertas reformas hacen los partidos van bien o van mal, entre otras cosas, por eso es importante la ciencia política, porque la política no hay que entenderla como para los que siempre han estado ahí de manera demoníaca haciendo algo, y los otros pues que se queden en sus casas, ¿no? Viviendo de su vida. No, la política en el sentido aristotélico es el involucramiento en los asuntos públicos y hasta morales de la sociedad, decía Aristóteles, ¿no? En el sentido más extenso del término, ¿no? Entonces, si un politólogo comienza a entender esas situaciones de la vida, va a comenzar también a entender que hay necesidad y hay una demanda para satisfacer primero su necesidad de profesional para que viva siendo su profesión, pero por otro lado, como yo te he comentado al inicio, para que también contribuya de manera ciudadana a una buena convivencia cívica, que es lo que necesitamos nosotros como peruanos, ¿no? Sobre todo en estos momentos. Yo desde que he vuelto, ya son 6 años, he visto que el país vive todavía en una situación fratricida, de matarse uno al otro, de que el otro no sea tu adversario, sino sea tu enemigo, ¿no? La idea de los antis son mucho más fuertes que las ideas de las militancias, ¿no? Totalmente de los acuerdo. partidos políticos. Y eso hace mucho daño porque no ayuda a conversar, no ayuda a hablar, sino lo que contribuye a esta situación es que al otro se le impute, se lo agregue, se le agreda, se le insulte, y que eso sea parte de una forma de vida. Como decía también Jaime Bailey, el país a veces se convierte en una gran cantina, ¿no? Pero hay que un poco, cuando no nos metemos en esa situación, tratar de advertir que eso está mal, ¿no? Para que Claro, las cosas cambien, ¿no? Por eso es importante, pues, estudiar ciencia política también, ¿no? totalmente. Y como politólogos te dan las herramientas para poder entender esto y contribuir eh, a este tema, ¿no? Sobre todo de la polarización, de entenderlo y sobre todo dejar de quedarse en lo teórico, sino pensar qué podemos hacer Así con es. esto. Y ahí, digamos, tocando quizás un tema un tanto peliagudo, por decirlo así, pero creo que sería interesante una opinión. ¿Qué diferencia hay, propiamente dicho, entre estudiar ciencia política en una universidad nacional y en otra privada? Porque finalmente ambos, uno diría, ok, ambas se enseñan ciencia política, tienen mallas curriculares hasta cierto punto similares, porque indudablemente hay enfoques de acuerdo a cada escuela, pero también con respecto quizás ya tanto a temas de análisis, temas laborales, en general, ¿existe una brecha grande, una brecha pequeña? ¿Cómo lo ves tú desde el enfoque de las ciencias sociales? Existe una brecha, es evidente eso, entre las universidades privadas y las públicas, ¿no? Por eso es mi compromiso siempre con la universidad pública, ¿no? De tratar de llevar lo más novedoso que haya en los cursos que yo enseño, ¿no? Y también los cursos que yo enseño son los cursos que yo domino, no voy a experimentar. Entonces, cuando yo voy a enseñar esos cursos, sé que puedo contribuir, ¿no? Y es que veo que en la universidad pública existe una gran deficiencia con respecto a docentes que puedan enseñar cursos que realmente dominen. A diferencia de las universidades particulares como la Católica, la Ruiz de Montoya y la UPC, que tiene también recientemente la Escuela de Ciencia Política, ¿no? Y que pueden, porque tienen recursos, solventar buenos profesores que investiguen. El profesor en la universidad pública investiga muy poco, se dedica a ser solamente un reproductor y a veces deficientemente de lo que dicen ciertos autores, ¿no? Y autores a veces desfasados, ¿no? Pero yo creo que el compromiso está de parte de los propios estudiantes de cambiar esa situación. En San Marcos, por ejemplo, han tratado de cambiar esa situación y ha ido mejorando con el tiempo, ¿no?
los alumnos se organizaron muy bien y comenzaron a contratar personas que dominen ciertos temas. Tan es así que ya se ha logrado de alguna manera cierto tipo de continuidad de ciertos profesores, ¿no? Que enseñen las materias por el cual fueron invitados por los propios estudiantes. Y yo creo que eso deben aprender algunos estudiantes de otras universidades, ¿no? Eso aprendí también yo cuando era estudiante de San Marcos, en sociología. Cuando había un profesor pésimo, usábamos la ley universitaria. La ley universitaria dice que hay un fondo que la facultad puede destinar a contratar un profesor externo. En la universidad pública, los estudiantes de universidades públicas pueden usar esa herramienta legal que existe, ¿no? Pero ahí también hay cierto tipo de dejadez de parte de algunos estudiantes. Entonces es una observación y una llamada de atención para que eso pueda cambiar. Y eso es debido a que existe una brecha pues grande entre lo que se produce y se enseña en las universidades privadas y lo que se produce y enseña también en las universidades públicas. De las universidades públicas, con todas las deficiencias que se tiene, San Marcos siempre de alguna manera ha tratado de salir adelante, ¿no? Producto de que sus profesores generalmente investigan, pues, ¿no? A pesar que no les financia la universidad. Entonces, yo creo que eso podría también realizarse en otras universidades, ¿no? Yo creo que los estudiantes debiesen tener más voluntad para poder, de alguna manera, subvertir esa situación, ¿no? Ahora, dentro de la ciencia política, dentro de la producción que se realiza en algunas universidades privadas, tampoco deja mucho que desear, ¿eh? No son la panacea de la investigación, porque muchas de las investigaciones que se han realizado no generan o no contribuyen, ¿no? De alguna manera al buen desenvolvimiento de la sociedad, de la política y de la cultura, ¿no? Y eso se ha demostrado en algunos politólogos, sociólogos que fueron a trabajar en la Municipalidad de Lima, y en otros ámbitos que demostraron pues que lo que aprendieron o lo que enseñaron pues básicamente era muy teórico, muy gaseoso, ¿no? No había forma de aplicarlas, Claro. ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es que a todos los politólogos de las universidades públicas y privadas, sobre todo de las universidades públicas, hagan estudiar fuera del país y que una vez que hayan terminado de estudiar fuera del país regresen para poder dar esas herramientas que han aprendido, teóricos y prácticos que han aprendido fuera del país, para poder así contribuir a la institucionalización de la carrera, de la ciencia política, de la sociología. Y eso es lo que necesitamos, institucionalizar nuestras carreras, hacer que nuestra carrera sea pues más predecible. ¿Qué quiero decir con que nuestras carreras sean más predecibles? Que sean mejor pagados. Así como existe un ingeniero o un abogado por el cual una firma vale mucho, hacer que la carrera del sociólogo y del politólogo también sea reconocida de esa manera. Y eso implica contribuir a una institucionalización de la propia sociología y de la propia ciencia política, ¿no? Por eso es que yo les diría a las personas que están viendo tu programa, Leonard, y te felicito realmente por hacerte un espacio en unión con otros amigos que tienes de tu carrera o carreras afines, para poder hacer algo que no solamente busque generar un sentido común sobre los problemas que hay alrededor o las necesidades que tiene la carrera, sino también para contribuir a que algo se pueda hacer profesionalmente para que se pueda vivir de ser sociólogo, de ser politólogo, ser economista, de ser comunicador social. Yo admiro, por ejemplo, a Juan Carlos Tafur. Juan Carlos Tafur es un gran amigo, yo escribo ahora en Sudaca, ¿no? Y yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Es un tipo que sabe crear productos. Ha creado Sudaca, saliéndose del establishment comunicacional. Y lo ha hecho muy bien, y le está yendo muy bien. Y eso es lo que yo creo, que se busque esa posibilidad también insisto, de ser un emprendedor de lo que haces, o ser un empresario de lo que haces. O sea, tampoco no hay que tener roche ni miedo de decir que ser empresario de la carrera que realizas no está mal, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y también agradecer el comentario ahí. Y me mencionaste también otro tema interesante, que es lo de salir a estudiar afuera, una Ujú. maestría, un doctorado, hacer, no sé, un internado, que también Un he visto que internado, un estás intercambio, te ayuda a pensar intercambio. diferente el mundo, el país. Y ahí me gustaría hacerte una pregunta, porque no lo dejaste en ve a estudiar afuera, sino ve a estudiar afuera y regresa a contribuir. Pero ok, uno puede decir, ya, puedo ir a estudiar afuera, puedo sacar una beca, me preparo bien, vuelvo a contribuir, pero tengo un lugar donde contribuir, es decir, ¿existen esos puestos atractivos para los magísteres o termina pesando más lo que tristemente conocemos como la vara y que muchas veces se asocia hacia universidades privadas y que un contacto por aquí, un contacto por allá, y así incluso no solamente en privadas, sino en ciertos puestos inamovibles? ¿Cómo ves tú eso desde tu experiencia? Y si Yo creo que la recomendarías, a cosa, pesar de eso, una sí, maestría. yo recomiendo a todos que vayan a estudiar fuera, así seas pues desde estudiante de ciencias hasta estudiante de letras, vayan a estudiar fuera y vuelvan. Así se han hecho los grandes países, ¿no? Así se ha hecho China. China después de la muerte de Mao Zedong y después de la entrada de Deng Xiaoping, Deng Xiaoping mandó a varios chinos a estudiar fuera de su país. Y después de estudiar fuera de su país, nos mandaron a las mejores universidades de Europa y de Estados Unidos, volvieron. Y China es lo que es porque sus mentes brillantes volvieron y hicieron de China una potencia mundial, ¿no? Bueno, y también aparte que tienen una disciplina tremenda, ¿no? Y un Claro, sentido de pertenencia muy fuerte, algo que todavía nos falta a nosotros, ¿no? Y sobre eso es importante también construir la idea de país, ¿no? Y para eso es importante un politólogo y para eso es importante un sociólogo. Y sentir que el país donde vives no solamente va a ser para ti, sino va a ser para tus generaciones, futuras generaciones. Y salir del país a estudiar y conocer otras realidades y volver al país, hay que ser un poco valiente también para eso, porque lo que tiene que hacer es romper las argollas que hay en muchos sectores. ¿Eh? En muchos sectores hay muchas argollas y esas argollas hay que romperlos inteligentemente. Y se está haciendo, ¿eh? Porque reconocen la valía de los estudiantes de universidades públicas, pero hay que seguir contribuyendo a que esos cercos que hay alrededor de ciertos lugares de trabajo se vayan rompiendo aún más. Y en eso es importante que los estudiantes también generen el efecto cadena, el efecto bola de nieve, ¿no? Yo, por ejemplo, soy parte de ese efecto bola de nieve, ¿no? O sea, tengo que salir acá, también he tenido que romper ciertos tipos de vallas y cercos. es Nada es posible imposible. entonces. Hay que ser un buen estudiante, hay que ser un buen profesional y tu trabajo después va a hablar por ti, ¿no? Claro, claro, o sea, después de todo, es posible finalmente romper estas argollas porque para muchos puede Exacto, que yo suene que soy no. un ferviente creyente de la voluntad. La voluntad puede romper estructuras y pueden romper muchas situaciones adversas. Soy un hijo de la modernidad, ¿no? La modernidad te decía que el hombre es aquel que construye su propia biografía y aquel que construye su propio destino y Claro. puede modificarla cuantas veces sea necesaria, ¿no? Sí, y de hecho ese es un gran pensamiento, ya saben, a todos los que nos escuchan, no le tengan miedo a la vara, se puede romper, aprovechen todas las oportunidades que tengan, ya un excelente trabajo para que eso hable por ustedes. Eso Así es. definitivamente es la mejor manera de poder dejar en alto a nuestras carreras y a nuestras universidades, que después de todo somos representantes de nuestras almas mater. Y mencionaste, y me pareció una idea muy interesante y que muy poco se habla, a pesar de que es un secreto, es como el enorme elefante blanco que está en la sala, pero que nadie quiere ver. Y ahí también me Así gustaría es. tocar un tema muy particular, sobre todo para aquellos colegas politólogos que nos gusta escribir, porque me incluyo, a mí también me encanta escribir, y también colegas periodistas, sociólogos, economistas, que como tú mencionaste, tú eres escritor, de hecho Alan escribe en columnas, escribe tanto en Sudaca, ha escrito también en El Montonero y en diversas columnas, participa en medios de comunicación y de hecho es un exponente brillante y las ideas son muy innovadoras, de hecho los invito a leerlo. Ahí me gustaría hacerte la pregunta, ¿no? Para todos aquellos jóvenes profesionales que nos guste escribir, bueno, primero, ¿se puede vivir de eso? Y segundo, ¿cómo podemos hacer para poder escribir, ¿no? Porque ahí también ya hasta me lo tomo un poquito personal porque me interesa, ¿no? Sí, claro, se puede vivir de escribir, pero eso es una larga construcción.
yo quise también en un primer momento, digo, ¿cómo puedo vivir de escribir? Primero, ¿cómo puedo hacer para escribir? Y yo el año 2008, que empezaron el boom de los blogs, tuve mi blog. Y a partir de tener un blog, pueden usar un blog, lo que sea, y escribir. Escriban lo que primero les salga del alma, del corazón, y después de escribir ya ustedes vayan leyendo mucha literatura, porque eso ayuda a agilizar no solamente la mente, sino también la capacidad de escribir. Lean mucho literatura, lean mucho de la carrera que ustedes están estudiando, combinen y escriban, plásmenlo, hasta que eso se genere una ética del escribir, genere una responsabilidad del escribir, genere la posibilidad de que cuando ya estás echado en tu cama y dices, pucha, al siguiente día tengo que publicar mi columna de opinión, tú agarres y digas, tengo que escribir, y eso sea ya como algo que si no escribes está mal para ti, ¿no? Un hábito. Y se puede, claro, se transforma eso en un hábito. ¿Y se puede vivir de escribir? Claro que sí se puede vivir de escribir. Y eso implica, como les vuelvo a comentar, tener una capacidad de buscar quién te pueda financiar algún libro que vas a sacar, o si lo financias tú, hacia qué auditorios vas a creer conveniente que libro puede servir, buscar nichos, y sobre esos nichos trabajarlo, y sobre esos nichos hacer o escribir, ¿no? Yo creo que eso es importante, que el sociólogo, que el politólogo, no solamente aprende a escribir, sino vea la necesidad que hay en ciertos sectores y sobre esa necesidad mandar tu producto. Es decir, escribir, sacar un Interesante, ¿no? libro que contribuya claramente a muchas cosas, ¿no? Es hasta esperanzador escuchar eso, sobre todo a mí en lo personal me gusta escribir, ojalá en algún momento se pueda dar ese Sí, momento, pero claro. es como tomo el consejo, de hecho lo voy a aplicar bastante, el de tratar de establecer una ética de escribir, que hasta incluso es una habilidad muy importante para cualquier profesional en cualquier área, el poder comunicarse, más aún Así en es. temas de ciencias sociales. En general también me gustaría hacerte esta consulta. ¿Tú ves cómo ves el tema educativo, ¿no? Por ejemplo, ya quizás trayéndolo un poquito más a la actualidad, a lo que ha pasado. Por ejemplo, la crisis, entre comillas, podría decirse que ha generado la tesis con 53% de coincidencia de que uno entiende el presidente, ¿no? O sea, y Sí. que siendo presidente y con todo lo que ello conlleva, más allá de que se desvivan en justificaciones muy, entre comillas, por no decir otra cosa, de que el Turnitin o los jurados puedan haber sido comprometidos. ¿Cómo ves la investigación en el Perú, sobre todo en esta rama de las ciencias sociales? Porque uno pensaría, ok, si investigamos en temas de ingeniería, podemos descubrir una nueva forma de hacer algo. Si investigamos en ciencias médicas, podemos descubrir la cura contra alguna enfermedad. Pero si investigamos en ciencias sociales, ¿qué podemos descubrir como tal? ¿En qué podemos aportar? ¿Y está bien desarrollado eso en el Perú? Considerando que no hay ni think tanks ni nada de ello, que es algo muy común en otras partes del mundo, o hay muy pocas. Investigar en el Perú es un asunto de pocos. Más fácil para el docente universitario de colegio en el país es reproducir las ideas, y a veces reproducirlas de manera precaria, ¿no? Pero a pesar de eso, ha habido ¿cómo te puedo decir? Mayor acceso hacia la educación. Hay mucha gente que ha entrado a terminar sus carreras, su educación básica, su educación primaria y secundaria, y después de eso entrar a la universidad o de entrar a un instituto. Se ha ampliado eso, ¿no? Pero lo que falta es calidad. Sobre la calidad tenemos que hablar, ¿no? ¿Cómo podemos generar personas con calidad profesional? Y sobre este problema, tratar de ver qué pasa con su NEDU, realmente está funcionando su NEDU, con los licenciamientos y todo eso, y ver también si las universidades que tienen pues un licenciamiento están llevando de buena manera la enseñanza, ¿no? No quisiera herir susceptibilidades, pero deja mucho que desear la Universidad César Vallejo, ¿no? Y sobre eso los alumnos deben exigir. No solamente se trata de tener un cartón que te diga que eres un profesional y tal, sino que seas un buen profesional.
¿no? Porque el mercado demanda buenos profesionales para no solamente ser una persona que esté vinculado al aspecto del trabajo manual, sino también del trabajo calificado, de mandos medios y altos, es que también se necesita. Entonces, cuando un empresario o alguien del sector estatal revise los currículum de las personas que postulan, obviamente van a ver que ciertas universidades tienen cierto prestigio. Por ejemplo, la UNI tiene un buen prestigio, ¿no? O sea, Así siendo es. una universidad nacional, ¿no? ¿Por qué? Por la calidad de profesores que tiene, ¿no? O sea, no les pagan muy bien, porque ellos no viven de eso. Lo hacen por el amor al arte, al amor de enseñar, ¿no? Claro. Y porque tiene, por ejemplo, Roque Benavides, el hombre, uno de los hombres más millonarios del Perú, enseña en la UNI, ¿no? Para ponerte ese ejemplo, ¿no? Entonces, debemos transitar de mayor acceso a tener calidad de la enseñanza. Y sobre esta idea de la calidad de la enseñanza, ver qué es lo que está haciendo SUNEDU, ¿no? Y qué es lo que han hecho las universidades que han sido licenciadas, ¿no? ¿Ha funcionado realmente lo que SUNEDU ha hecho? Y si ha funcionado, ¿qué ha funcionado? ¿No? ¿Qué aspectos de los requisitos que te exige SUNEDU ha funcionado? Porque ¿cómo así es posible que le hayan dado el licenciamiento a la Universidad César Vallejo y de que tengan pues como 87.000 tesis Sí, de así es. posgrado, más que San Marcos y más que la Católica? Imagínate, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo así tanto, ¿no? O sea, ¿cómo se ha logrado generar esta capacidad industrial de hacer tesis en tan poco tiempo que tiene su universidad, ¿no? Entonces, Así es. hay que revisar ese tipo de soluciones que se han brindado sobre la calidad de la enseñanza en el país. Hay que mejorar eso. Si comenzamos a mejorar eso, la calidad de la investigación también en el país va a subir, ¿no? Porque es un efecto bola de nieve. Pues cuando un problema comienza a ser solucionado, otros problemas comienzan a solucionarse también y comienzan a, no solamente a solucionarse, comienza a aperturarse hacia otros sectores que no investigaban a que realicen investigación, ¿no? Entonces, yo creo que a pesar de los problemas, el Perú va funcionando, va creciendo, va mejorando, así como un Frankenstein, o sea, va creciendo por un lado te sale una cosa buena, por otro lado te sale otra cosa sin querer queriendo, o sea, el Perú funciona así bien raro, es el país, ¿no? Un país que tiene una forma espontánea de hacer las cosas que a veces sorprende, ¿no? Que se sorprende y tiene buenos resultados y malos resultados, pero bueno, nosotros como país, lo importante es que, y como peruanos, seguimos adelante. Y también tocaste, bueno, un tema que me gustaría traer a colación, ¿no? Lo de no solamente la universidad te da el cartón y ya, ¿no? Sino que también debe formarte como profesional al punto de resolver problemas y demás. En ese sentido, uno podría creer, y de hecho creo que se cree, valga la redundancia, que un título te puede hacer no solamente un mejor profesional, sino una mejor persona, al punto tal de que están exigiendo títulos para cargos públicos, por ejemplo, que de hecho eso ha estado en una opinión un tanto polémica para algunos, porque se cree de que el tener un grado universitario efectivamente te va a hacer una mejor persona o que vas a tener más cultura o cosas así, ¿no? Me gustaría saber tu opinión con respecto a ello, más aún, tú siendo magíster, imagino que no solamente es una opinión que habrás visto, sino que también que te habrá tocado vivir con ciertos colegas, no mencionaremos nombres, obviamente, pero ahí esa es la idea, ¿no? Me gustaría preguntarte ello. Yo, aparte de leer libros, veo series. Y hay una idea que está muy extendida aquí en el Perú, que es la idea del síndrome de Pablo Escobar. Pablo Escobar era un pobre con plata, es decir, un hombre sin cultura. No era un burgués. ¿Qué es un burgués? Es alguien que tiene dinero, pero que invierte en sofisticarse culturalmente, ¿no? Hay un libro de Pierre Bourdieu que se llama La Distinción, y que en el Perú hace poco han sacado un librito para ver el tema de las clases sociales. El libro se llama La Distinción Silenciosa, es del Instituto de Estudios Peruanos, para un poco ver que
cómo va avanzando las clases medias emergentes, las tradicionales, los sectores ricos emergentes y los sectores ricos tradicionales, ¿no? Y los gustos desde los sectores populares hasta los sectores altos, ¿no? Cómo van cambiando, qué tipo de gustos tienen. Entonces, eso implica no solamente tener plata, sino en qué inviertes tu dinero, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos es que el Perú todavía necesita un salto cualitativo con respecto a mejorar la idea de la cultura, ¿no? O sea, como te decía, ¿no? No solamente es importante tener el cartón de una determinada profesión, sino saber lo que haces en esta profesión, ¿no? Saber para qué has estudiado esta profesión y de qué manera contribuyes con tu profesión a tu país, ¿no? Y no solamente eso, sino que también contribuyas a que se genere espacio público en tu país. Y generar espacio público implica saber dialogar, conversar con el otro, escuchar al otro y no insultarse, no imputarse, no judicializarse, ¿no? Que es lo que está muy extendido en el país, producto de que tenemos esa mentalidad todavía de haber crecido 2 décadas y media económicamente, pero que eso no se tradujo en un entendimiento entre nosotros mismos, ¿no? Tenemos este síndrome todavía, y una vez escribí una columna, Perú, país pobre con plata, ¿no? De que nos falta todavía transitar hacia una cultura del entendimiento, hacia no llamar una sofisticación, sino culturalmente hablando, hacia una integración social. De alguna manera la cocina trató de juntarnos a todos, ricos y pobres, a través de mistura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La comida te unía, ¿no? Las clases, todas las clases sociales, ¿no? El fútbol también te une, todas las clases sociales, ¿no? Busquemos puntos claves que puedan ayudar a generar esta capacidad de entendimiento y, ¿por qué no, más adelante, a que un rico y un pobre puedan estudiar en un mismo colegio, como lo hacen en Estados Unidos y como lo hacen en Europa? Un rico y un pobre pueden estudiar en el mismo colegio, porque así se crea el sentido de nación. Así es. El sentido de nación se crea a partir de que se puedan tolerar el rico y el pobre, de que generar riqueza no sea mala, ¿no? Y de que alguien que es pobre vea la posibilidad de que pueda salir de esa condición inicial en la que estuvo, que es la de la pobreza. Y que lo público no es malo tampoco, ¿no? Porque algo público lo que genera es la capacidad de encontrarse. Cuando yo estuve en China, para ponerles un ejemplo, me fui a un circuito de playas, un circuito de aguas, perdón, que estaba en un inmenso parque y era gratuito, no te cobraban. Y esa es parte también del sentido de lo público, ¿no? Cómo hacer que la gente pueda encontrar el sentido de la felicidad o de la diversión, felicidad en sentido más chato de la diversión, ¿no? Claro, el sentido claro. de la diversión sin gastar mucho dinero. Por eso decía, cómo salir de esta idea de ser un país pobre con plata, a entender en que lo público puede mejorar la situación de desintegración en la que nos encontramos. El Parque de las Aguas que le menciono allá en China juntaba a ricos y pobres. Y había familias enteras que iban y se sentían bien viendo cómo el agua se movía y todo eso, y aparte había música clásica y todo una cuestión que juntaba y hacía que las familias por un rato se sientan contentas, tranquilas, ¿no? Y no puedes hacer algo que sí existe acá en el país y que nos cobran, ¿no? O sea, no está mal Claro. la idea del cobro a ciertas cosas, pero yo creo que hay ciertos aspectos de la vida pública para las familias en nuestro país que no necesita de un cobro, necesita básicamente de integración. Pero por otro lado necesitamos también ir hacia la idea del entendimiento y hacia la idea de que apostar por la cultura no es algo en la que vas a perder dinero también. Apostar por la cultura significa que la otra persona, mediante la capacidad de la lectura o la capacidad de ver una obra teatral, se libere de su situación inicial en la que está. Si tú desconocías algo o si tú tenías prejuicios sobre algo, eso pueda cambiar.
Obviamente, nosotros todos cargamos una mochila enorme de prejuicios, de muchos prejuicios, pero justamente la cultura nos libera de eso, nos libera poco a poco de esa situación. Y es que nos falta también formarnos más allá del sentido de una educación para el trabajo, nos falta formarnos en el sentido humanista también de la educación. Tener una educación sentimental. ¿Por qué han quitado, y eso es algo que Hugo Neira sostenía reiteradamente, de la currícula del país, la literatura, historia universal? La literatura conmueve a las personas. Es más, un país con mucha literatura generaría la posibilidad de ser un país menos confrontacional, menos violenta, o quién sabe, ser un país con menos violencia hacia las mujeres. Yo creo que eso contribuiría mucho, porque como vemos actualmente, muy pocas personas no leen literatura o no se conmueven con una poesía. No solamente del pan vive el hombre, dice la Biblia, sino también del espíritu. Y el espíritu también necesita alimentarse. Entonces, en ese sentido, yo creo que necesitamos cambiar ese chip. Y cambiar ese chip significa apostar también por la cultura para no ser un país pobre con plata, ¿no? Y Claro, así sacar esa mochila enorme que tenemos, ¿no? De prejuicios y totalmente. todo lo que tenemos, ¿no? Es cierto que todavía cargamos con esos prejuicios que muchas veces te dicen, oye, termina de colegio y estudia algo que sea muy rápido y que con un título vas a ser una mejor persona, ¿no? Pero no necesariamente es así. Finalmente, creo que con la explicación que has dado queda bastante claro. También creo yo, añadiría a todo eso un tema de la ética misma, ¿no? De que uno tiene que hacer las cosas de la forma adecuada, ¿no? De que tomar atajos no siempre lleva a cosas buenas. De hecho, lleva más a cosas, a situaciones más problemáticas que situaciones positivas. Pero bueno, finalmente eso depende de cada uno. Entre liberales creo que nos entendemos, así que no hay ningún problema por ese lado. Ya más o menos yendo cerrando la conversación, Alan, que de hecho está siendo muy increíble, me gustaría hacerte ya una par de preguntas, más que preguntas, consejos que tú le darías a la persona que nos está viendo del otro lado, ¿no? Imagínate en ese estudiante, ese chico, chica, que ha terminado, que está a punto de terminar la carrera, puede estar a mediados, o que incluso ya egresó, pero está todavía con dificultades de poder encontrar trabajo, y más en el lado de tu área, ¿no? Que es el tema de la docencia, de la investigación, que es también el tema de las consultorías. ¿Qué le recomendarías tú? Bueno, pueden ser capacitaciones, aprender, emprender. ¿Qué consejo le darías tú a esa persona, a ese estudiante, que puede ser el consejo que finalmente le abra Dos los cosas ojos? fundamentales que mueven la idea del emprendedurismo y la idea de ser un buen profesional. Tener mucha paciencia y constancia. Tenemos que ser no pacientes sentados sin esperar a que te llegue el momento de que te van a llamar para un trabajo, para emprender un negocio. No, la paciencia activa. Tienes que ir construyendo poco a poco, pacientemente. Te van a surgir obstáculos siempre va a haber, pero uno tiene que avanzar poco a poco. Eso se llama la paciencia activa. Ahí tienes otra característica que va a ir acompañado de la paciencia, que es la constancia, ¿no? Tienes que ser constante, tienes que aprender, si eres emprendedor, a que tu mercado poco a poco va a ir abriéndose, más y más. Pero para eso tienes que trabajar duro, tienes que trabajar bien y hacer en lo que trabajas un nombre, hacerte un nombre, ¿no? Eso es por el lado de ser emprendedor, pero por otro lado también ser si eres una persona que trabaja en un determinado lugar, hacerlo bien siempre, ¿no? Y si por el momento no has conseguido trabajo, paciencia, ya va a llegar. Sé que a veces, pucha, hay muchas necesidades, pero hay que, yo sé que el Perón es creativo y es inteligente para poder usar el ingenio en situaciones de emergencia, para que cuando lleguen los momentos de normalidad, pueda mirar atrás y después de mirar atrás decir que he aprendido de estos errores y puedo mejorarlos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que debe tener el ser humano en todas las profesiones que uno está desarrollando, ¿no? Capacidad de tener paciencia activa y constancia, ¿no? Y eso sí, a todos los que nos ven, yo les diría que vayan a estudiar fuera, que miren otras realidades,
y que de esas realidades aprendan y regresen al país para cambiar esa situación en la que viven muchas personas y su misma situación también, ¿no? Porque eso va a ser el espacio donde van a vivir sus futuras generaciones. Y sobre ese espacio van a seguir nuevas personas contribuyendo a que, si ya se cerró esa idea de las argollas, nuevos problemas van a surgir y sobre esos nuevos problemas también actuar, ¿no? Eso es lo que yo le diría a las personas que te ven en tu programa, ¿no? Así es, nuevos problemas, pero así como surgen nuevos problemas, nuevas soluciones. Y de hecho, creo que no solamente las personas que están del otro lado, sino también en lo personal, y ahí me tomo un pequeño espacio, agradezco ese consejo y que es muy valioso, ¿no? Yo Porque siempre es... digo, dime. sí, siempre doy este hermoso ejemplo que dio Nelson Mandela. Tuvo 20 años preso por el apartheid, por este sistema de segregación entre blancos y negros. 20 años, perdiendo un hijo y después perdiendo a su mujer, porque su mujer se radicalizó, buscando la idea de la guerra civil. Y él, cuando salió 20 años después de haber estado preso por su condición negra, dijo lo siguiente: a los blancos no hay que ganarlos a través de una guerra civil, ya mucha sangre ha corrido, más sangre sería totalmente negativo para el país, ya que todo el mundo comienza a vernos. Hay que ganarlos a través de elecciones, por la vía pacífica. Y así fue. Perdió en lo personal porque perdió a su mujer que se había radicalizado, perdió un hijo, pero ganó su país. Y Sudáfrica es lo que es gracias a las reformas que se hizo durante el gobierno de Nelson Mandela y gracias a la habilidad de poder cambiar una situación adversa en la que él vivía. Y no solamente él vivía, sino vivían muchas personas de origen afrodescendiente, ¿no? Entonces, yo siempre doy este ejemplo porque sí hay posibilidad de poder cambiar las cosas, así como Churchill cambió también su momento durante la Segunda Guerra Mundial, entre otros, ¿no? Más bien, gracias Sí. por darme este espacio y decir esto. No, 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 de hecho es de hecho un gran consejo. En lo personal también admiro bastante a Churchill y Yo tienes también. razón, ¿no? Esa idea de poder cambiar las cosas, ¿no? Que, digamos, sobre todo para los jóvenes de hoy en día, la generación entre generación Z y millennials, que están tan acostumbrados a la inmediatez, tener paciencia es difícil, pero Así tengan es. un poco de paciencia, las cosas se van a dar. Alan creo que es un claro ejemplo de ello, de que no solamente se pueden superar argollas, sino sobrepasarlas y hasta incluso cambiar las situaciones que se viven, ¿no? Tengan mucha paciencia, no se rindan, continúen preparándose. La pausa activa creo que es un consejo, no, la paciencia activa, perdón, creo que es un consejo increíble. Y no sé, Alan, ¿te gustaría decir algunas últimas palabras? Porque ya estamos llegando casi al final de este programa. No, ya no digo nada más bien gracias por invitarme y felicitarte por el emprendimiento que están realizando, ¿no? Continúen y para adelante, escriban, eso sí, escriban las cosas que vienen haciendo. Si generan podcasts también sería genial, ¿no? Ahí había un sociólogo que decía que el medio es el mensaje. Si sabes utilizar las formas, el contenido se hace mucho más amigable para que la otra persona pueda recepcionarlo de buena manera, ¿no? Entonces, para Claro, adelante y no, cuenten conmigo para lo que sea, ¿no? definitivamente. Muchísimas gracias, Alan, de verdad. Ha sido un gusto, un placer. Ha sido mi profesor en la universidad, pero era muy difícil quizás encontrar un espacio para conversar otros de estos temas que no dejan de ser importantes, pero un poco complicados de tocarlos en el lado académico. Sin embargo, tener esos espacios definitivamente aclara las cosas a profesionales, estudiantes y demás. Y los consejos que has dado definitivamente son increíbles. Espero que se puedan haber llevado bastantes aprendizajes de esta entrevista como yo también, créanme que lo he hecho. Así que nada, agradecerles a todos por haber llegado hasta esta parte del video. Si es que nos estás viendo desde los cortos que estamos realizando, considera ver la entrevista. Créeme que va a estar muy interesante. Y conmigo será hasta otra ocasión. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en la siguiente entrevista. Hasta luego. Chau, chau.